Gustavo es especialista en políticas sociales de UNICEF y UNICEF tiene que ver justamente con la publicación de este libro junto al Consejo de Educación Inicial y Primaria y el Instituto Interamericano de Discapacidad. Dani y Nico, juntos podemos aprender. Aquí hay una historia que tiene que ver con esa escuela completamente inclusiva, que muchos seguramente deben querer, deben soñar, en particular aquellos que deben lidiar con las dificultades de un niño que no tiene todas sus capacidades. Primero que nada, bienvenido, un placer realmente, Gustavo, que estés esta mañana aquí. Buen día, Gustavo. Buen día. ¿Cómo surge esta idea de la publicación de este libro? Bueno, esta publicación es parte de un proceso en realidad. UNICEF, el Consejo de Educación Inicial y Primaria de la ANEP y el IDI, el Instituto Interamericano de Discapacidad, ya desde hace varios años, en realidad fines del 2013, comienzos del 2014, comenzamos un proyecto en algunas escuelas que se llama Red de Escuelas Inclusivas Mandela, que aúna a escuelas comunes, escuelas especiales, jardines de infantes, tratando de generar una red de escuelas que promueva la inclusión educativa, la educación inclusiva de niños y niñas con discapacidad. En ese marco se desarrollan actividades de formación para las maestras, los maestros, se trabaja con la comunidad, con las familias, se trabaja obviamente con los propios niños, tratando de sensibilizarlos en torno al respeto a la diversidad, a la inclusión de sus compañeros con discapacidad en todos los espacios, en el aula, en el recreo, en la institución educativa. Y por último, hemos iniciado este año esta línea de publicaciones en formato papel tradicional, pero también tratando a través de la plataforma Ceibal de llegar a otras modalidades u otras presentaciones, tratando precisamente de trabajar con los niños en particular, con los docentes, pero fundamentalmente con los niños. De modo que esta publicación es de algún modo la culminación de ese proceso que lleva ya 3 años, pero es también un punto de partida de la producción de materiales que desde luego en el ámbito educativo son imprescindibles para poder trabajar este tema, el de la educación inclusiva de niños con discapacidad, así como cualquier otro tema. ¿El diseño fue contemplado especialmente? Exactamente, ese es un punto clave porque, como el propio libro señala, una de las barreras que a menudo algunos niños con discapacidad enfrentan tiene que ver con la accesibilidad a los materiales. Niños con baja visión, niños que por alguna razón no pueden acceder a un material convencional, requieren que este sea, por así decirlo, traducido en otras versiones. Entonces, esta línea que hemos abierto contempla precisamente este punto y por eso, como les decía, también queremos aprovechar la plataforma Ceibal, queremos aprovechar todos los recursos que tiene a disposición el sistema educativo para poder llegar a todos los niños. Dani y Nico, juntos podemos aprender. ¿Es un cuento? Es un cuento, aquí como se señala en los créditos, las autoras Ximena Aguiar y Natalia Farías pensaron contenido que de algún modo, como se vio en la presentación que se realizó en el Teatro Solís, lo que intenta es mostrarle a los propios niños la perspectiva de aquellos niños que tienen capacidades diferentes o discapacidades y que muchas veces no se integran a determinadas actividades por los temores que implica el convivir con otros, por qué pensarán de ellos, por las barreras que día a día sufren. Yo creo que obviamente este es un tema que en particular a los niños los afecta mucho, pero todas las personas con discapacidad, que en algún momento fueron niños, a lo largo de su vida enfrentan barreras diversas, barreras que tienen que ver con el acceso al sistema educativo, al trabajo, al espacio público. Y yo creo que el primer paso es sensibilizar a aquellos que no tienen discapacidad acerca de esas barreras. A veces son invisibles, a veces son barreras de carácter cultural, a veces son barreras visibles, tangibles, y hacen a la accesibilidad a los espacios públicos, pero también fortalecer la autoestima de los niños con discapacidad, también fortalecer su resiliencia, su capacidad de adaptación y la de sus familias. Yo creo que ese es un poco el contenido, el leitmotiv de este trabajo. ¿Cómo estamos en Uruguay con la concurrencia de estos niños a la escuela pública? Muy buen punto, Humberto, porque a menudo en Uruguay, como en tantas otras áreas del sistema educativo, pero yo diría en esta en particular, no nos cuestionamos este punto. Es decir, forma parte de nuestro imaginario que la educación, en particular la educación primaria,
siempre fue accesible a todos. En el caso de los niños con discapacidad, esto es parcialmente cierto. Cuando digo parcialmente me refiero a que el acceso a la educación, ingresar, matricularse, comenzar la educación primaria, efectivamente es algo a lo que llegan todos los niños con discapacidad, que, abro paréntesis, es un universo, por cierto, muy heterogéneo, porque podemos hablar de discapacidades motrices, claro. sensoperceptuales, intelectuales, en distintos grados o niveles, pero yo diría que el acceso está relativamente asegurado desde hace décadas. La permanencia o progresión en la educación primaria también, incluso los niveles de culminación de la educación primaria también son relativamente universales, más del 90%, pero obviamente está presente la discusión sobre la calidad de la educación que reciben los niños con discapacidad. Y me estoy refiriendo exclusivamente a educación primaria, dejo un segundo la educación media para referirme más rápidamente a ella, o rápidamente a ella. El gran desafío que tiene Uruguay en materia educativa para los niños con discapacidad en la educación primaria es calidad e inclusión. Calidad e inclusión porque el formato tradicional del sistema educativo uruguayo, como el de muchos otros sistemas educativos, y que en su momento fue de avanzada para la región y el mundo, es la educación especial. Un niño con discapacidad va a una escuela especial para niños con discapacidad. El paradigma que se ha ido imponiendo en las últimas décadas en los países más desarrollados, en los sistemas educativos, es el paradigma de la inclusión educativa. Todos los niños, no solo niños con y sin discapacidad, sino respecto a cualquier otro atributo, deberían ser incluidos en las mismas escuelas. Para decirlo de manera muy simple, un niño con discapacidad tiene derecho a ir a la misma escuela que su hermano, o que su primo, o que el vecino. La escuela o el sistema educativo es el que se tiene que adaptar, el que tiene que tener infraestructura adecuada, apoyos personalizados, docentes preparados, materiales para el trabajo con niños. El sistema educativo uruguayo en la educación primaria es consciente de esto. La educación especial tiene una larga tradición dentro del Consejo de Educación Inicial y Primaria, pero la mayoría de los niños con discapacidad, y yo agregaría aquí, afortunadamente, que asisten a escuelas públicas, asisten a escuelas comunes. Entonces, el gran desafío es que esos niños con discapacidad, algún tipo de discapacidad, en algún grado leve, moderado, severo, asisten a escuelas comunes, públicas comunes del SEIP, reciban todos los apoyos posibles que el SEIP les puede brindar para garantizar su trayectoria educativa y que cada vez imbriquemos más el modelo de educación especial y el modelo de educación común, de educación inclusiva. Claro. El gran desafío, como en tantos otros temas, tiene que ver con la continuidad educativa. Claro. Si me hacen esta pregunta para los adolescentes, le digo, es otro mundo. Eso es como un precipicio. Secundaria es otra historia. Es otra historia. Es otra historia, efectivamente. Quiero agradecerle muchísimo a Gustavo de Armas el que haya venido para dialogar un poco más sobre la presentación de este libro. Dani y Nico, juntos podemos aprender. Hemos simplemente sobrevolado un poco lo que es este mundo que, bueno, a muchos papás, a muchas mamás les preocupa profundamente a la hora de enfrentarse a una realidad que es bastante compleja para el resto de la vida, ¿no? Bueno, y que es tan importante la necesidad más materiales de este tipo. Claro, de materiales de esta naturaleza. Muchísimas gracias, a Gustavo. Ustedes por la invitación. Muchas gracias. Así hemos mantenido este encuentro junto al especialista en políticas sociales de UNICEF, Gustavo de Armas.